Buen día, profesores. Nosotros somos el equipo Ositos de Agua Cariñositos, conformado por Loza Reséndiz Diego, Nava Martínez Camila y Adrián Gustavo Temich. Este podcast irá centrado en hablar en Gukerire Bancrovki. Hablaremos desde su morfología externa, características generales y algunas enfermedades que puede ocasionar. La filariasis linfática o FL es una enfermedad parasitaria que afecta a más de 90 millones de personas en 52 países y es una de las principales causas de discapacidad a largo plazo. En la mayoría de los casos el responsable es el nematodo Wuchereria bancrofti, transmitido a través de la migración humana. Sus orígenes y expansión histórica. Se cree que la filariasis se originó en el sudeste asiático y a través de migraciones llegó a las islas del Pacífico Sur y África. Posteriormente fue introducida en América mediante el tráfico de esclavos. Desde la antigüedad, médicos árabes como Races y Avicena mencionaron la enfermedad bajo diferentes nombres, distinguiéndola de la lepra. El primer gran avance en su estudio ocurrió en 1863, cuando Jean-Nicolas de Marquet identificó microfilarias en un ambiente cubano. Luego, en 1867, Edward Heinrich Bucheret halló minúsculos gusanos en muestras de orina en Brasil. En 1870, Timothy Richard Lewis observó estos parásitos en pacientes de la India y los llamó Filaria hominis sanguinis. En 1877, Joseph Bancroft descubrió la fase adulta del parásito en un paciente en Australia, y poco después Patrick Manson estableció el papel fundamental del mosquito en su transmisión. Inicialmente Manson creyó que las larvas se liberaban en el agua cuando el mosquito moría, pero en 1900 Thomas Bancroft y George Lowe demostraron que el parásito se transmitía directamente a través de la picadura. Bancrovki es perteneciente al grupo Nematoida, dentro del grupo de los nemátodos. Cuenta con un cuerpo filiforme. Esto quiere decir que es una estructura alargada con un diámetro constante. Normalmente encontramos que es de un color blanco cremoso y presenta dimorfismo sexual. Esta palabra quiere decir que hay diferencias físicas notables entre machos y hembras. Normalmente la más notoria siempre es el tamaño, ya que las hembras llegan a ser, pues sí, notablemente más grandes, llegando a alcanzar longitudes de entre 10 a 13 centímetros, mientras que los machos presentan una longitud de 4 a 5 centímetros. Esta diferencia de tamaño se debe al número de microfilarias producidas a diario por la hembra. Además, las hembras tienen casi 3 veces más diámetro que los machos. En los machos vamos a encontrar en la zona caudal dos espículas que le van a servir para abrir la vulva de la hembra. En la hembra, esta vulva puede estar ubicada en el medio del cuerpo, abajo de la faringe o en la zona caudal. Si está en el medio del cuerpo, la hembra será catalogada como una anfidelfa. Una anfidelfa no es más que tiene los ovarios en la zona caudal y en la zona cefálica. O sea que el gonoporo va a estar ubicado en medio de esas dos estructuras. Si está en la zona caudal, se llamará prodelfa. Una estructura prodelfa es aquella que tiene los ovarios por encima del gonoporo. Y por último, si está por debajo de la faringe, será llamada opístol. El opístol significa que tiene el gonoporo en la parte cefálica, como lo mencioné, pues abajo de la faringe. Presentarán algo llamado microfilarias. Esto no es más que su etapa larval. Estas se desarrollan en el útero de la madre y es por eso que encontramos esta diferencia de tamaños. En esta etapa llegan a tener una longitud de 200 a 500 micrómetros de largo y un diámetro de 7 a 10 micrómetros. Bueno, ¿y cuál es el ciclo de vida de este organismo? Cuando un mosquito de los géneros Culex en áreas urbanas y semiurbanas, Anopeles en zonas rurales o Aedes en el Pacífico, infectado por Wuchereria bancrofti,
o Brugia malayi o Brugia timori pica a un humano, las larvas maduras de estos parásitos penetran a través de la piel y pasan a los vasos linfáticos donde se desarrollan a gusanos adultos. Los adultos se alojan en los vasos linfáticos donde pueden vivir 6 a 8 años y producir millones de pequeñas larvas microfilarias que circulan por la sangre. Al picar a un humano portador e ingerir su sangre, nuevos mosquitos se infectan con estas microfilarias que maduran en el interior del mosquito y se convierten de nuevo en larvas maduras infecciosas para los humanos. La filariasis linfática es una enfermedad infecciosa causada por nemátodos, como Wuchereria bancrofti. Estos gusanos parásitos viven en el sistema linfático de los humanos, donde pueden bloquear los vasos linfáticos y causar inflamación. Esto, con el tiempo, puede llevar a complicaciones graves como el linfedema y la elefantiasis. Como vimos en el ciclo de vida del parásito, Wuchereria necesita de dos hospedadores, un humano donde se desarrollen gusanos adultos y un mosquito como vector. En el continente americano, la única especie de mosquito que transmite esta enfermedad es Culex quinquefasciatus. Este mosquito se infecta al picar a una persona que ya tiene microfilarias en la sangre y luego, al picar a otra persona, transmite las microfilarias que se desarrollan en gusanos adultos dentro de su sistema linfático. Así, el ciclo continúa y la infección se propaga. El sistema linfático, como se puede observar en la imagen, es una red de vasos y ganglios distribuidos por todo el cuerpo. Su función principal es recoger el exceso de líquido de los tejidos, llamado linfa, y devolverlo al torrente sanguíneo, asegurando que el cuerpo no se sobrecargue de líquido. La linfa es un fluido transparente que contiene agua, proteínas, glóbulos blancos y otras sustancias, cuya función es eliminar desechos, toxinas y patógenos de los tejidos. Los ganglios linfáticos son pequeños filtros fundamentales en el sistema inmunológico, que almacenan y producen glóbulos blancos que son esenciales para combatir infecciones. Cuando te infectas, los gusanos adultos se alojan en los vasos linfáticos, bloqueando el flujo de la linfa. Esto impide que el líquido se drene correctamente, lo que provoca la hinchazón de las áreas afectadas, como las piernas o los genitales. La inflamación se agrava porque el sistema inmune reacciona a la presencia de los gusanos, provocando más daño y acentuando la obstrucción en los vasos linfáticos. Para realizar el diagnóstico se analiza una muestra de sangre bajo el microscopio para buscar microfilarias. En algunos casos también pueden tomar una biopsia del tejido linfático y si quieren verlo en acción, una ecografía revela cómo los gusanos adultos se mueven dentro de los vasos linfáticos ensanchados. Es por eso que la mejor manera de protegerse contra la filariasis linfática es evitar las picaduras de mosquitos, y hay varias formas de hacerlo. Primero, el uso de repelentes de insectos en la piel expuesta, vestir ropa impregnada con insecticida y usar camisas y pantalones largos, sobre todo si estás en una zona donde la enfermedad es común. Adicionalmente, colocar mosquiteros en ventanas y lugares de paso al aire libre. Los síntomas de esta infección dependen de la etapa de la enfermedad. En la fase temprana, la persona puede tener fiebre, ganglios inflamados y dolor en las extremidades por unos días. Además, como los gusanos bloquean los vasos linfáticos, el sistema inmunológico se debilita y hay más riesgo de infecciones en la piel y los tejidos contra bacterias. Estos síntomas pueden desaparecer y luego volver, y son graves si la persona se expone por primera vez a la infección. Con los años, si la infección no se trata, los vasos linfáticos se dilatan y provocan una hinchazón crónica llamada linfedema, que afecta principalmente las piernas, aunque también puede presentarse en brazos, mamas y genitales. En casos graves, la piel se endurece y engrosa, lo que se conoce como elefantiasis. En hombres, el escroto también puede inflamarse de manera severa. Pero eso no es todo. En algunos casos raros, las microfilarias pueden afectar los pulmones, causando un trastorno llamado eosinofilia pulmonar tropical. Esto provoca fiebre, dificultad para respirar y tos, y si la infección persiste, puede ocasionar fibrosis pulmonar. Por otro lado, en países donde la filariasis linfática es endémica, como Haití y República Dominicana, la estrategia principal es la distribución anual de medicamentos antihelmínticos de manera masiva. Esto incluye dos medicamentos, dietilcarbamazina y albendazol, que se administran a todas las personas en estas zonas durante un periodo de 5 años. En otros casos, se utiliza esta combinación sumando ivermectina para dar un tratamiento de 2 años.
Esta estrategia busca reducir el número de microfilarias en la sangre de los infectados, lo que ayuda a prevenir que los mosquitos propaguen la infección. A pesar de que 657 millones de personas en 39 países siguen en riesgo, desde la implementación del Programa Mundial de Eliminación de la Filariasis Linfática en el 2000, se ha logrado una reducción del 74% en las personas infectadas. Más de 9.700 millones de tratamientos preventivos se han administrado, beneficiando a 871 millones de personas que ya no requieren tratamiento. A través de medidas de prevención, es posible reducir la propagación de esta infección parasitaria y aliviar el sufrimiento de las personas que la padecen. Eso fue todo por nuestro podcast, gracias por escuchar. Espero que haya quedado más claro cómo es que actúa Bancroft-Key en el sistema linfático y cómo podemos evitarlo. Gracias por escuchar y nos vemos hasta la siguiente exposición. Gracias.